¿Conoces esa sensación cuando quieres orar en familia, pero algo siempre se interpone? Tal vez los niños no escuchan, tal vez estás agotado después de un día largo, o simplemente no sabes por dónde empezar. Bienvenidos a Abba Padre. Este es un espacio de silencio, fe y cercanía con Dios. Abba es la palabra con la que Jesús se dirigía al Padre, como un hijo que confía, ama y se entrega. Venimos aquí para hacer lo mismo, acercarnos a Él, encontrar paz en Él y permitir que su presencia sane nuestro corazón. Hoy hablaremos de cómo hacer que la oración en familia no sea una carga, sino una alegría. No una ceremonia perfecta, sino un encuentro vivo con Dios. Porque incluso cuando las cosas no salen como planeamos, el Señor está aquí, con nosotros, en nuestros intentos imperfectos pero sinceros. Imagina una tarde cualquiera en la casa de María y José, en un pequeño pueblo de México, como San Miguel de Allende. Tienen 3 hijos. El mayor, Juan, siempre pegado a su celular. La mediana, Sofía, está inquieta. Y el pequeño Miguelito corre por la sala. María está en la cocina preparando tortillas y salsa pensando: deberíamos orar antes de la cena, como lo hacía mi abuelita. Pero cuando llama a todos a la mesa, alguien no escucha, otro no quiere venir, y cuando por fin se sientan, la comida ya está fría y los niños están hambrientos e impacientes. Quizás mañana, piensa María, postergando la oración, y mañana algo más se interpone. A veces es la falta de tiempo, a veces el cansancio, o simplemente no sabe qué palabras usar para que suene natural y no forzado. Luego está Carmen, de Bogotá, Colombia. Ella soñaba con una oración familiar como la de su abuelo, quien reunía a todos los nietos después del almuerzo. Abría su vieja Biblia y leía un pasaje. Todos escuchaban en silencio y luego rezaban el Padre Nuestro. Era hermoso, pero ahora cuando Carmen intenta lo mismo con sus hijos, el pequeño Pablo, de 10 años, suspira: «Mamá, otra vez». Y la pequeña Isabel, de 5, empieza a dibujar durante la lectura. Carmen se siente un fracaso. «Debo estar haciendo algo mal», piensa. Y luego está Luis, de Buenos Aires, Argentina. Recuerda cómo su padre oraba en voz alta durante la cena, con oraciones largas y bellas que sonaban como poesía. Luis quiere hacer lo mismo, pero cuando comienza a orar, las palabras no fluyen. Los niños se ríen de sus frases torpes y su esposa espera pacientemente a que termine. Tras varios intentos, se rinde. «Parece que no tengo el don». ¿Te reconoces en estas historias? ¿Cuántas veces comenzaste con las mejores intenciones, soñando con oraciones familiares perfectas, solo para sentir culpa porque, una vez más, no salió? Lo que más duele es que nos comparamos con imágenes ideales, con cómo oraban nuestras abuelas, cuando la vida parecía más sencilla, con cómo se ven otras familias en la parroquia, con lo que dice el sacerdote que no tiene hijos y no sabe lo que significa reunir a toda la familia en una habitación por 5 minutos. Amigos, la oración familiar es como preparar un buen café de olla. Sueñas con un café perfecto, servido en una taza bonita, con un aroma que llena la casa, en una mañana tranquila, pero a menudo el café sale un poco amargo. Los niños hacen ruido en la mesa. Suena el teléfono y tú lo tomas de pie, apurado, camino al trabajo. Y aún así, es el mismo café que te da fuerzas para el día y reúne a la familia alrededor de la mesa, ¿no es así? Lo mismo ocurre con la oración. A menudo pensamos que debe ser larga, solemne, perfectamente organizada, que todos deben estar sentados en silencio, con las manos juntas y los ojos cerrados, como en las películas sobre santos, y cuando la realidad no coincide con esa imagen, nos desanimamos y dejamos de intentarlo. Un padre me dijo una vez:
tras un intento fallido de oración familiar: «Padre, creo que Dios no nos escucha con tanto alboroto». Y le respondí: «Amigo, ¿crees que Dios no está acostumbrado a las risas de los niños? ¿Crees que no entiende que la vida no es una iglesia silenciosa? Piensa en tus recuerdos más queridos de la infancia». ¿Fueron esos momentos cuando todo era perfecto, o aquellos en los que sentías un calor verdadero, incluso en medio del caos? Cuando tu abuela te hacía la señal de la cruz antes de dormir, aunque ya estuvieras medio dormido. Cuando tu abuelo daba gracias por la comida con voz temblorosa de emoción. Nuestros hijos también recordarán no la perfección de nuestras oraciones, sino la sinceridad de nuestro corazón. Recordarán si vieron en nosotros una fe viva o solo obligaciones religiosas, si sintieron que la oración era una alegría o una carga. Y aquí llegamos al descubrimiento más importante. La oración en familia no se trata de nosotros y nuestra capacidad de hacer todo bien. No es un examen para ser buenos cristianos. No es una competencia con los vecinos por la mejor familia religiosa. Es sobre Dios, que ama venir a nuestros hogares imperfectos y santificar nuestros intentos imperfectos de acercarnos a Él. En los cafetales de Chiapas las plantas no crecen en filas perfectas. Se enredan, se curvan a su manera. Algunas crecen más rápido, otras más lento, pero de esas plantas imperfectas y vivas sale el mejor café. El agricultor no se frustra porque las plantas no son idénticas, se alegra por su vitalidad. Así son nuestras oraciones familiares. No necesitan ser perfectas para dar frutos espirituales. Lo importante es que sean vivas, sinceras y regulares, aunque sean breves. Dios mira nuestro corazón, no la forma. Se alegra por nuestro deseo de incluirlo en nuestra vida familiar, aunque lo hagamos torpemente. Amigos, cuando hablamos de la oración familiar que no sale bien, quiero compartir con ustedes palabras que cambiaron mi forma de entender lo que realmente importa para Dios. Imagina esta escena. Jesús está sentado en una casa, rodeado de gente. Entre ellos hay madres con sus pequeños. Estas mujeres quieren que Jesús bendiga a sus hijos, pero los discípulos piensan que eso no es apropiado. Los niños hacen ruido, lloran, no saben quedarse quietos ni escuchar un sermón. Los discípulos piensan: este no es lugar para niños, esta es una conversación espiritual seria. Y comienzan a alejar a las madres. Pero, ¿qué hace Jesús? Se indigna, no con los niños ni con las madres, sino con aquellos que intentan poner barreras artificiales. Y entonces pronuncia estas hermosas palabras del Evangelio según Marcos: «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de Dios. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él». Y los tomó en sus brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Estas palabras resuenan a través de los siglos, directamente en nuestros hogares, donde intentamos crear una atmósfera perfecta para orar. Pero los niños nos lo impiden. Mira con atención lo que hace Jesús. No les dice a los niños: quédense quietos y escuchen. No les exige que actúen como adultos. Simplemente los toma en sus brazos y los bendice. Los acepta tal como son, con su energía, su curiosidad, su inquietud. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Es una prohibición para nosotros, los padres, de crear barreras innecesarias entre nuestros hijos y Dios. ¿No estamos haciendo exactamente eso cuando exigimos que la oración tenga una forma perfecta? Cuando el pequeño Miguelito se mueve durante la oración, cuando Sofía, de 10 años, suspira: «ya basta»,
Cuando el adolescente Juan pone los ojos en blanco, ¿quién está interfiriendo con la oración? ¿Ellos o nuestras expectativas de cómo debería ser? Jesús dice algo revolucionario: quien no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. ¿Qué significa recibirlo como niño? Significa aceptarlo con simplicidad, sin complicaciones, con confianza, incluso si no entiendes todos los detalles. Un niño no piensa: ¿estoy sosteniendo las manos correctamente? ¿Hablo con elocuencia? ¿Me veo digno ante Dios? Un niño simplemente corre hacia sus padres con una rodilla raspada y dice: «¡Me duele!». Un niño grita «mamá» en medio de la noche cuando tiene miedo. Un niño dice «gracias por el pastel» con la boca llena de migajas. Dejen que los niños vengan a mí. Es una bendición para nuestras oraciones familiares imperfectas. Dios no dice: cuando aprendan a orar correctamente, entonces vengan. Dice: vengan como son, traigan a sus hijos como son. No espero perfección, espero sinceridad. Lo que más me impactó de este pasaje es que Jesús no solo permite que los niños estén cerca, sino que los bendice activamente. Pone sus manos sobre ellos. Esto significa que la presencia de los niños, incluso ruidosos e inquietos, no es un obstáculo para la bendición, es parte de la bendición. Cuando nos reunimos en la mesa y nuestra oración se interrumpe por preguntas infantiles, cuando un pequeño nos jala de la manga mientras leemos la Biblia, cuando un adolescente resopla durante el Padre Nuestro, eso no es un obstáculo para la presencia de Dios. Es nuestra vida la que llevamos ante Dios, y Él la toma en sus brazos y la bendice. Así que la próxima vez que tu oración familiar esté lejos de ser ideal, recuerda estas palabras: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. No te prohíbas orar porque no se ve como en las vidas de los santos. No prohíbas a tus hijos ser niños en la presencia de Dios. Y no prohíbas a Dios bendecir tu hogar tal como es: vivo, ruidoso, imperfecto, pero lleno de amor. Amigos, hemos reflexionado sobre cómo Dios acepta nuestras oraciones imperfectas, pero ahora quiero contarles una historia que muestra cómo esto se ve en la vida real de los santos. En el siglo XVI, en España, vivía una mujer llamada Teresa, Teresa de Ávila. Quizás hayas oído de ella, pero no quiero hablar de sus visiones místicas ni de sus reformas monásticas. Quiero contarles cómo luchó con la oración en su juventud y cómo eso casi destruyó su vida espiritual. Teresa pensaba que la oración era algo muy complicado y elevado. Leía libros sobre maestros espirituales que oraban durante horas, entraban en éxtasis y tenían visiones maravillosas. Cuando intentaba hacer lo mismo, no lograba nada. Sus pensamientos divagaban, se distraía con el menor ruido y a veces simplemente se quedaba dormida durante la oración. Durante años Teresa se torturó con esto. Pensaba: debo ser una mala cristiana, quizás Dios no quiere escucharme. Incluso dejó de orar por un tiempo, porque creía que era mejor no orar en absoluto que orar mal. Pero entonces ocurrió algo maravilloso. Cuando tenía más de 40 años, Teresa descubrió una verdad simple. Dios no esperaba de ella una oración perfecta. Esperaba una conversación, una charla sencilla y sincera, como con un mejor amigo. Comenzó a hablar con Jesús como si estuviera sentado a su lado. Le contaba sus miedos, lo que había pasado en el día. Incluso se quejaba de un dolor de cabeza o del mal tiempo. Y de repente, la oración dejó de ser una obligación y se convirtió en una alegría, no un trabajo, sino un descanso. Más tarde, ella escribió: la oración no se trata de palabras hermosas. La oración es una amistad con aquel que nos ama. Palabras tan simples de una mujer
que se convirtió en una de las más grandes místicas de la historia del cristianismo. Ahora piensa en nuestras familias. ¿No cometemos el mismo error que la joven? Teresa, ¿no pensamos que la oración familiar debe ser algo elevado y complicado y nos desanimamos cuando resulta simple y un poco caótica? Pero la familia es precisamente el lugar donde ocurre la verdadera amistad con Dios, no en condiciones ideales, sino en las reales, no en el silencio de una iglesia, sino en el bullicio de la cocina, no con palabras hermosas, sino con frases simples. Gracias por este día. Ayúdanos mañana. Bendice a nuestros hijos. ¿Sabes por qué el olivo es un símbolo de paz y bendición en el Mediterráneo? No porque crezca en condiciones perfectas. Al contrario, crece en laderas rocosas, donde hay poca agua y soplan fuertes vientos. Pero esas condiciones difíciles hacen que sus raíces sean fuertes y sus frutos los más valiosos. No necesita un suelo perfecto ni cuidados constantes. Simplemente crece, despacio, pacientemente, año tras año, y después de décadas produce un aceite que ilumina el hogar, sana heridas y consagra el templo. Así es nuestra oración familiar. No necesita condiciones perfectas, crece en el suelo rocoso de nuestra vida diaria. Entre preparar la cena y ayudar a los niños con la tarea, entre el cansancio del trabajo y las preocupaciones por el mañana. Pero si somos pacientes, si no nos rendimos porque no sale perfecto, nuestra oración se convertirá gradualmente en ese aceite espiritual que ilumina nuestro hogar desde dentro. Teresa aprendió a hablar con Jesús de todo, de grandes asuntos y pequeñas preocupaciones, de alegrías y tristezas. ¿Y si nosotros aprendiéramos lo mismo en nuestras familias? ¿Y si nuestra oración familiar no fuera un ritual, sino una conversación con Dios sobre nuestra vida real? Señor, gracias por esta comida y por estar juntos otra vez. Ayuda a Juan con su examen mañana. Está muy nervioso. Bendice a la abuelita, hoy se siente sola. Perdónanos por discutir tanto hoy. No son palabras poéticas para un libro de oraciones, pero son palabras vivas de personas vivas a un Dios vivo. Y esas son las palabras que Él más ama escuchar. Teresa descubrió que las mejores oraciones nacen no de los libros, sino del corazón, no del conocimiento de reglas, sino del deseo de ser honestos ante Dios. Y cuando comenzó a orar así, simple, sincera, sin pretender perfección, su vida cambió radicalmente. Amigos, ¿no es hora de que nosotros también aprendamos a orar como Teresa, no como expertos religiosos, sino como amigos de Dios? ¿No es hora de dejar de preocuparnos por cómo se ve nuestra oración y empezar a pensar en si sentimos la presencia de aquel a quien nos dirigimos? El mar en las costas de América Latina puede ser diferente, a veces calmado y cristalino, a veces turbulento y turbio, pero siempre sigue siendo el mar, no deja de serlo por un cambio de clima. Así es nuestra oración familiar. Puede ser tranquila y enfocada o ruidosa y dispersa, pero si en su base hay un amor sincero por Dios y el deseo de incluirlo en nuestra vida, siempre será una oración verdadera. No pierde su valor por no ser siempre perfecta. Teresa aprendió esta simple sabiduría. Dios se alegra más con un minuto de conversación sincera que con horas de palabras correctas, dichas sin corazón. Y cuando entendamos esto, nuestra oración familiar dejará de ser un problema y se convertirá en una bendición. No porque sea perfecta, sino porque será auténtica. Amigos, ahora los invito a unos minutos de silencio. Donde quiera que estén, permítanse cerrar los ojos o simplemente bajar la mirada. Hagan una respiración profunda y exhalen. Imagina tu hogar, tu cocina o tu sala, donde tu familia se reúne.
Tal vez es la mesa donde cenan, tal vez el sofá donde ven televisión. No necesita ser perfecto, solo necesita ser tuyo. Ahora imagina que Jesús entra en tu hogar, no como un juez severo que viene a inspeccionar si todo está en orden, no como un invitado al que hay que impresionar. Entra como el mejor amigo de la familia, al que esperaban con ansias. Mira su rostro. No hay decepción por el desorden en la mesa o los juguetes en el suelo. No hay juicio por tus intentos fallidos de oración. Solo hay amor y comprensión. Se sienta a tu lado. Su presencia es cálida y tranquila, y dice en voz baja: cuéntame sobre tu vida. No sobre cómo oras, no sobre cuán buen cristiano eres, solo sobre tu vida. Cuéntale sobre tu cansancio, sobre lo difícil que es a veces reunir a toda la familia, sobre cómo los niños no escuchan y tú no sabes las palabras correctas. Cuéntale sobre tus dudas. ¿Nos escuchas siquiera? Él escucha. No tiene prisa. No da consejos imposibles de seguir. Solo escucha con amor. Y luego dice algo asombroso. Cada vez que das gracias por la comida, aunque los niños no escuchen, yo lo oigo. Cada vez que bendices a tus hijos antes de dormir, aunque ya estén quedándose dormidos, yo lo veo. Cada vez que me mencionas en medio de tus tareas diarias, yo me alegro. Tú piensas que tu oración no funciona, pero yo veo tu corazón que me busca. Piensas que haces algo mal, pero yo veo tu amor por tu familia y tu deseo de acercarlos a mí. Siente esto. Tus intentos imperfectos de orar son suficientes. Tu deseo de incluir a Dios en tu vida familiar es hermoso, incluso cuando todo sale diferente a lo planeado. Ahora imagina el día de mañana. Te sientas a la mesa con tu familia. Tal vez los niños no escuchen de nuevo. Tal vez alguien esté apurado. Pero sabes que Jesús está ahí, contigo. Solo dices: Señor, gracias por esta comida. Tal vez añades: bendice a nuestra familia. Palabras cortas, simples, pero dichas con un corazón que sabe que Dios se alegra incluso con esas oraciones. Tal vez por la noche, al acostar a un hijo, dices: que el Señor te cuide esta noche. Una frase, pero está llena de tanto amor por tu hijo y por Dios. Tal vez el domingo lees con tu familia un solo versículo de la Biblia, no un capítulo entero, solo un versículo, y preguntas: ¿qué nos dice esto? Aunque las respuestas sean infantiles o torpes. Siente la libertad de no necesitar ser perfecto. Siente la alegría de poder hablar con Dios con palabras simples. Siente la paz de saber que Él te acepta tal como eres. Ahora, en el silencio de tu corazón, dile a Dios lo que más necesita tu familia hoy. No con palabras hermosas, sino sinceras. Él está esperando. Y cuando estés listo, reza conmigo la oración que Jesús nos enseñó. La oración que une a todas las familias del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. Amigos, al cerrar nuestro encuentro de hoy, quiero dejarlos con una verdad simple. La mejor oración familiar es la que ocurre, no la que se ve perfecta. Comienza con poco. Esta noche, cuando se sienten a la mesa, simplemente di: gracias, Señor, por esta comida y por estar juntos. Nada más, nada menos. Solo esas palabras con un corazón sincero. Mañana por la mañana, cuando los niños vayan a la escuela, hazles la señal de la cruz y di: que el Señor te cuide. Un segundo, una bendición. Pero qué poderosa. El domingo, abre la Biblia en cualquier página y lee un solo versículo, solo uno, y pregunta: ¿qué nos quiere decir el Señor?
Escucha las respuestas, incluso las más simples. Ese es tu plan de oración familiar. No complicado, no largo, pero regular y vivo. 3 pasos simples. Una bendición antes de la comida. Una breve bendición para los niños. Un versículo bíblico a la semana. Eso es todo. Es suficiente. Es hermoso. Si los niños discuten o no escuchan, no te rindas. Recuerda las palabras de Jesús. Dejen que los niños vengan a mí. No dijo, dejen que los niños quietos y obedientes vengan. Dijo, dejen que los niños vengan, a todos, tal como son. Si olvidas o saltas un día, no te juzgues. Recuerda a Teresa de Ávila, que entendió que Dios se alegra más con un minuto de charla sincera que con horas de palabras correctas sin corazón. Si alguien en la familia se resiste, no lo fuerces. Ora por ellos, bendícelos y confía en que Dios está trabajando en sus corazones incluso cuando no lo ves. Lo más importante es recordar que no estás solo en este camino. Miles de familias en América Latina y el mundo están intentando lo mismo que tú. Alguien hoy probará a orar con sus hijos por primera vez. Alguien volverá a la oración tras una larga pausa. Alguien dudará si lo hace bien. Y todos, ellos como tú, son queridos por Dios. Tu familia es una pequeña iglesia en miniatura. Y como toda iglesia, no necesita ser perfecta para ser santa. Necesita estar viva, llena de amor y abierta a la presencia de Dios. Así que vayan en paz, vayan con confianza, vayan con un plan simple, una bendición antes de la comida. Una breve bendición para los niños, un versículo bíblico a la semana. Y confíen en que Dios transformará estas pequeñas semillas de oración en grandes frutos espirituales en la vida de su familia. Que el Señor los bendiga a ustedes y a sus seres queridos, que les dé sabiduría para criar a sus hijos, paciencia en las dificultades y alegría en los pequeños momentos de oración juntos. Que su hogar sea un lugar donde reine la paz, la comprensión y la presencia de Dios. Y si estas palabras han tocado su corazón, compártanlas con otros padres que tal vez estén luchando con las mismas preguntas, porque la mejor manera de fortalecer nuestra fe es compartirla con quienes la necesitan. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos apoyarnos en este hermoso pero desafiante camino de criar a nuestros hijos en la fe. Gracias por estar con nosotros hoy en Abba Padre. Hasta nuestro próximo encuentro, amigos. Hasta nuevos descubrimientos en la oración y la vida con Dios. Amén.